Los Sinchis son una unidad policial especializada y encargada en los paracaidismos. Tiene una preparación especial en la lucha contra insurgentes y también antinarcóticos. Su creación se debe a que se estaban gestándose varias guerrillas en la selva peruana. Tal es el caso de la MIR o la Izquierda Unida. En el año 1966 se daría el enfrentamiento entre los Sinchis y la Izquierda Unida, la MIR, dando como resultado el triunfo de los Sinchis. Y cuando entra al poder el general Velasco, esta financiación termina. Y antes de continuar, quisiera recalcar algunas cuestiones particulares, porque tal vez algunas personas podrían malinterpretar el fin de este video, que es un fin informativo. Primero, el video no es ningún ataque a la actual rama policial de los Sinchis, al contrario, resaltamos la importancia que tienen en resguardar la paz nacional, luchando en la selva contra narcotraficantes y narcoterroristas. Y también reconocemos el valor que tienen al momento de ejecutar sus órdenes, porque pueden estar acechos de cualquier ataque y perder su vida. Segundo, recalcamos la idea de que si un pueblo no conoce su pasado histórico, está condenado a repetirlo. Tercero, dar a conocer a la población de que los extremismos no nos van a llevar a nada bueno más que a dolor y destrucción. Y no te olvides de dar like al video, suscribirte y activar la campanita para más contenido próximo. Juan Velasco Alvarado tomó el poder a través de un golpe de estado y promulgó algunas leyes. Dentro de ellas tenemos el decreto número 006 del Ministerio de Educación, con el que quitaba la gratuidad de la educación para aquellos alumnos que desaprobaran sus cursos y que si querían continuar con sus estudios tendrían que pagar la cantidad de 100 soles. Hecho que terminó en una huelga general en todo el país. Y Huanta fue el más representativo, en donde se hicieron presentes los Sinchis. La intervención de los Sinchis terminó con la vida de 20 personas, decenas de heridos y desaparecidos. Si no viste mi video del conflicto de Huanta, te dejo el link aquí abajo en la descripción para que lo puedas ver con más detalles. Siendo la fecha 31 de mayo del año 1970, ocurrió un gran terremoto en el Océano Pacífico, que llegó a afectar parte de la costa y la Sierra Central. Tal terremoto produjo la caída del nevado de Huascarán, que se llevó todo a su paso, que sería conocido como el aluvión del año 1970. Tal aluvión se llevó a los pueblos del Callejón de Huaylas. Cientos, miles de personas ese día perecieron bajo las fuerzas de la naturaleza. Con su rápido accionar, los Sinchis se hicieron presente en el Callejón de Huaylas, puesto que, como ya les había dicho anteriormente, que ellos estaban preparados en los paracaidismos. Es por ello que se trasladaron en sus helicópteros hacia el Callejón de Huaylas. Su trabajo fue sin duda arduo. Estaban rescatando heridos y muertos. Aquel día, el 31 de mayo, se perdieron miles de vidas humanas en el Callejón de Huaylas. Las reformas agrarias emitidas por el gobierno de Velasco no fueron aplicadas para todas las tierras del país. Y es por eso que tras haber salido del poder, puesto que había estado 12 años, dejó atrás un sinfín número de problemas relacionados con la reforma agraria. La comunidad de San Juan de Ondores presentó una petición al presidente en cargo, el general Francisco Morales Bermúdez, para que pueda solucionar el caso del Fundo Atoxaico, puesto que este fundo había sido tomado por la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation. Y tales pedidos de la población no fueron escuchadas por el gobierno, hecho que terminó con la toma de la hacienda o el Fundo Atoxaico. Al escuchar de esta noticia, el gobierno mandó a los Sinchis para que puedan reprimir a la población que estaba pidiendo sus derechos. Por parte de los campesinos, la toma del Fundo Atoxaico era legítimo, pero el Estado peruano dijo que era un ataque a los intereses económicos del país, y es por ello que mandó a sus fuerzas para poder reprimir a la población. En tal acto atroz resultaron 2 muertos por parte de los campesinos.
gobierno de Fernando Belaúnde Terry mandó a sus fuerzas al escuchar de este atentado. Un total de 193 policías, entre ellos 40 sinchis, se hicieron presente en Ayacucho. En la década del año 1980, Sendero Luminoso empezó a mover sus brazos por toda la sierra, hecho que terminó con el asalto al puesto policial de Tambo. Al escuchar de esta noticia, el gobierno del Perú planteó o estableció el estado de emergencia en todo Ayacucho. Por su preparación en los paracaidismos, los sinchis se trasladaban de lugar en lugar, de pueblo en pueblo. Parecían ser cientos, miles, porque aparecían en un lugar y en otro. La imagen de los policías y los sinchis era completamente ajeno a la población. Los policías, los sinchis, eran personas blancas, con barbas. Parecían ser extranjeros. Se suponía que la Guardia Civil iba a proteger la integridad de todos los campesinos, pero esto no fue para nada así. Por su parte, los integrantes del Sendero Luminoso no eran blancos fáciles de reconocer, y la Guardia Civil, que no sabía con quién peleaba, empezó a amedrentar a la población campesina. El humilde y desgraciado campesino se encontró en medio de dos fuegos, en medio de una guerra en la que no era partícipe. Según los resultados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, los actos de violencia se fueron a un nivel muy alto de brutalidad. La Guardia empezó a usar la fuerza para encontrar a los culpables del atentado contra el puesto policial de Tambo. Una niña de 14 años, una testigo, nos cuenta que un grupo de sinchis armados y encapuchados irrumpieron su casa un 18 de octubre de 1981. Las fuerzas del orden ingresaron rompiendo su puerta y sus ventanas. Abusaron de ella de entre 7 y no contento con esto, al día siguiente amarraron de sus pies y lo balancearon en un helicóptero para que confesara. La mujer, niña de 14 años, era acusada por ser partícipe en el asalto al puesto policial de Tambo. Fruto de algunos resultados que habían tenido, el gobierno del Perú levantó el estado de emergencia. Pero esto fue un gran error, puesto que Sendero Luminoso aprovechó esto y se perpetró en todo Ayacucho. En septiembre de 1982, los sinchis llegaron a Chalcos, Sucre, esto ubicado en Ayacucho. Llegaron en 2 helicópteros, se presentaron como protectores de ellos, protectores de la población. Desfilaban por las calles entonando cantos de guerra, para intimidar a los senderistas y también a los campesinos, a los que veían como cómplices. Durante su amigable llegada, armaron un partido de fútbol, y realmente parecían protectores, pero esto cambió semanas después. La Guardia del Estado empezó a usar la fuerza, se emborrachaban y detenían a varias personas violando sus derechos. Un grupo de profesores fueron detenidos, golpeados durante varias horas, por ser supuestamente terroristas. Después de golpearlos, los dijeron: si quieren irse, corran, escápense por donde puedan. Al escuchar esto, los profesores corrieron por sus vidas, pero fueron alcanzados por el fuego de la guardia y quedaron todos muertos. Todos los actos de abuso que habían cometido los sinchis formaron en la imagen de los campesinos hacia los sinchis como una imagen de abusador, asesino, torturador. Según un declarante campesino, nos dice: los sinchis mataban a quienes se encontraban. Y esto explica el por qué algunos campesinos se unieron al bando de los senderistas, pues solo querían protección. En el año 1983, los sinchis llegaron a la población de Uchuracay e inculcaron ideas, inculcaron medidas para que la población luche
en contra de los senderistas. Ellos dijeron a la población de que solo las personas que venían a pie, caminando, eran los terroristas, pues ellos se trasladaban en helicópteros. Ese mismo año, las autoridades de Uchuracay atraparon a un grupo de terroristas. Al enterarse de esto, los dirigentes de la facción de Sendero Luminoso tomaron represalias, hecho que terminó con la vida de los dirigentes comunales. Pasado este hecho, en Uchuracay y lugares cercanos, los comuneros, los campesinos, atraparon y ejecutaron a un grupo de terroristas. Esta noticia llegó a oídos de la prensa, que no dudaron en mandar a sus periodistas a investigar el hecho. Pero esto acabaría con sus vidas, pues los comuneros masacraron a los 8 periodistas y a los 2 lugareños, haciendo caso lo mencionado anteriormente por los Sinchis. En un comentario aparte que escuché por parte de mis profesores, decían que cuando llegaron los 8 periodistas a la población de Uchuracay, fueron interceptados por los campesinos, quienes preguntaron quiénes eran. Ellos respondieron que eran periodistas, y como la población campesina no entendía mucho el castellano, entendieron que se referían a los terroristas. Entonces, esto fue el hecho que terminó con sus vidas. No sé si esto sea cierto, pero lo que es cierto es que ese día se acabó con la vida de 10 personas. Meses después de esto, la masacre continuó. Sendero Luminoso acabó con la vida de cientos de personas. Y como último hecho, erradicó a la población de Uchuracay, pues para ese entonces ya no había persona alguna que vivía. Muchos habían huido y cientos de ellos habían perdido su vida. Aquel 13 de noviembre fue un siniestro y tenebroso día. Pobladores de Socos, Huamanga, fueron detenidos en una fiesta que tenían. Un grupo de Sinchis torturaron y asesinaron a un total de 32 personas, entre varones, mujeres y niños. Ninguno se salvó, supuestamente porque hablaban a favor de Sendero Luminoso. Las víctimas fueron sepultadas en una fosa común, pero una mujer logró sobrevivir y denunció el caso, pero días después fue acribillada. Los responsables de la matanza fueron llevados a la justicia, pero muchos lograron salir en libertad. Solo algunos pasaron 10, 15 años en prisión, pero pasado este tiempo lograron salir en libertad. Durante los siguientes años que venían, ocurrieron muchos actos de abuso, hasta el año 1988, en donde los Sinchis son incluidos a la policía. De aquí para adelante, su trabajo básicamente se trata en la lucha contra los senderistas en la selva, puesto que habían huido los principales líderes terroristas hacia allí. Tal es el caso de los hermanos Quispe Palomino, una facción de Sendero Luminoso que hasta el día de hoy sigue vigente. La población ashaninka en este aspecto ya también fue afectado, puesto que la guerra del campo se había trasladado a la selva. Muchos de los integrantes de los ashaninkas se unieron al bando de los terroristas, pero también muchos de ellos se unieron a los Sinchis para luchar en contra de los senderistas. Para el día de hoy, la emblemática institución policial de los Sinchis es una institución renovada, cumpliendo un rol muy importante en la selva,
buscando la pacificación nacional y sobre todo protegiendo los derechos de las personas, los derechos humanos. Si te pareció informativo el video, no te olvides de compartir a algún amigo, algún familiar para que conozca más acerca de nuestro pasado histórico.